Comenzamos con esto, con Claudia Mijangos, la hiena de Querétaro, quien ayer salió libre del penal de Tepepan en la Ciudad de México. En la madrugada del 24 de abril de 1989, en Querétaro, México, aconteció uno de los incidentes más horribles y traumáticos en la historia de México. Estamos hablando del caso de Claudia Mijangos, más conocida como la hiena de Querétaro, y esta es su historia oscura. De entre todos los horrores en el mundo, ninguno se compara con el de una persona despiadada que aniquila los sueños de un infante, y peor aún, el que desvive a 3 personas de las más pequeñas en una sola noche, en un instante que será capaz de perdurar para mostrar hasta qué punto el infierno está en la tierra y los demonios despiadados acechan en los rincones de las casas. Claudia Mijangos vio la primera luz en 1956 en Mazatlán, Sinaloa. Fue una niña muy feliz, no le faltaba nada, al lado de su familia, disfrutaba del calor hogareño, era estudiante de la carrera de comercio y el destino la llevó muy jovencita de la mano a concursar en un certamen de belleza, donde fue elegida como reina del puerto. Un diario de Querétaro dio a conocer que Claudia fue la menor de 7 hermanos. Se dijo que su madre, María del Carmen Arzac, era una persona dominante, agresiva y cerrada de creencias, además de fanática religiosa. Las 3 hermanas Mijangos habían padecido matrimonios tormentosos que habían culminado en divorcios. En cuanto a los hermanos, el mayor era farmacodependiente y fue internado varias veces en un hospital psiquiátrico. Alberto, otro de los hermanos, padecía retraso mental y era incapaz de valerse por sí mismo. Rafael, el hermano menor, padecía de síndrome de Down. En su infancia, Claudia era una niña poco brillante en la escuela y tenía un carácter rebelde. Estas y otras manifestaciones en su personalidad se detonaron 5 años más tarde en el dramático suceso que sacudió a Querétaro y al país entero. Al sus padres haberse ido al otro mundo, Claudia recibió una jugosa herencia. Se casó al poco tiempo con el empleado bancario Alfredo Castaños, 8 años mayor que ella, y fincaron su hogar conyugal en Querétaro. Claudia era emprendedora, por lo que abrió en aquella ciudad una exclusiva tienda de ropa en el pasaje de la Llata, donde las mujeres más distinguidas compraban sus vestidos. Se daba tiempo para todo. Claudia era inquieta, le gustaba servir, daba clases de catecismo en el Colegio Fray Luis de León, donde estudiaban sus 3 hijos. En su vida matrimonial, al lado de Alfredo, Claudia empezó a manifestar crisis agresivas y depresivas. En 1982, después de una fuerte discusión, Claudia tomó un machete y comenzó a perseguir a Alfredo, y en otras ocasiones lo hacía portando unas tijeras. Y fue aquí donde llegó el inevitable divorcio entre Claudia y Alfredo. Claudia se quedó con la custodia de sus 3 hijos. Para este punto, las personas cercanas veían cómo aquellos disturbios emocionales afectaban con más fuerza a Claudia. En la escuela donde estudiaban sus hijos, daba clases
el padre Ramón, joven sacerdote, de quien se dijo que Claudia había empezado a tener un romance con él. Conforme avanzaba el tiempo, se dice que Claudia comenzó a escuchar voces en su cabeza, cosa que no quiso comentarle a su esposo, ya que éste siempre la tachaba de loca. Aquel día trágico de abril, Alfredo Castaños había llevado a sus hijos a una kermés de la escuela. Ya de regreso a casa, discutió acaloradamente con Claudia. Alfredo quería regresar al hogar con Claudia y sus hijos, pero ella se negaba rotundamente. Entonces Alfredo, muy enojado, no tuvo de otra más que marcharse de la casa. Claudia cerró la puerta con llave, subió a darle la bendición a sus hijos y después se dirigió a su recámara a descansar. Y fue así que en la madrugada del 24 de abril de 1989 se daría uno de los eventos más escalofriantes y perturbadores en la historia de México, cuando desde la casa de Claudia se empezaron a escuchar unos gritos horribles. Así es, Claudia había desvivido a sus 3 pequeños. Uno de estos lamentos que se escuchó fue el más triste y aterrador, dicho por uno de los pequeños, quien aterrado en sus últimos momentos dijo: «No lo hagas, mamá». Estos gritos alertaron a algunos vecinos de la calle de la hacienda Beagle. Luego, un silencio abrumador como de cementerio, y por la mañana del 25 de abril, toda la ciudad despertaba estremecida con la noticia de que Claudia Mijangos Arzac había cometido el acto más cruel e inimaginable para el ser humano, pues había mandado a sus 3 hijos al otro mundo con una navaja. Después de los hechos, se descubrió cómo ocurrieron las cosas. El primer pequeño en mandar al otro mundo fue Alfredito, quien fue despertado en la madrugada, pues su madre lo estaba llamando, y a pesar de su fragilidad y confianza depositada en quien le dio la vida, en ese momento su pesadilla fue despertar para acabar sus días de la forma más cruel. Su madre lo miró y clavó sin piedad un objeto punzocortante en el frágil cuerpo de su pequeño, y él sucumbió ante el terrible dolor y las heridas provocadas. Su hermana, al atestiguar el atroz crimen, le gritó a su madre para que se detuviera, pero ésta canalizó su demencia o delirio hacia su pequeña, a quien desvivió del mismo modo que su hermanito. Y finalmente, Claudia Mijangos se dirigió a la última habitación, donde se quedaba su otra hija, para mecánicamente repetir la operación contra su última víctima. Cuando terminó el frenesí, reunió a sus hijos y los depositó en la misma cama. Finalmente se recostó a dormir con las huellas del crimen para olvidarlo todo. Días posteriores a la detención, cuando se logró interactuar con la señora Mijangos, los médicos se percataron de que estaban frente a una persona en estado alto de esquizofrenia, ya que tenía percepciones distorsionadas de la realidad y parecía asustada, ansiosa y confundida. Todos síntomas que presentan las personas que viven en un mundo distorsionado, alucinaciones y delirios. Así pues, debido a su situación mental, se consideró una medida de seguridad acorde a su condición de inimputable. Lo que requería Claudia era que se le pusiera en custodia de una institución especializada que le brindara la atención necesaria para no poner en peligro a nadie que la rodeara, así como para su rehabilitación por el término de la sentencia que se le imputó por el delito cometido. Ya en el juicio, a Claudia se le condenó a 30 años de prisión, ya que la mujer presentaba fuertes síntomas
de trastornos mentales. Pero la historia de la hiena de Querétaro no termina aquí, pues se dice que aquella casa donde se dieron estos horribles sucesos, aún se puede escuchar lamentos y las risas de aquellos pequeños que serían desvividos en el año 1989. Además, en el 2019, Claudia Mijangos fue puesta en libertad tras cumplir su condena. Se dice que los familiares decidieron internarla en un centro para enfermos mentales, aunque no se sabe exactamente dónde. Y tú dime, ¿qué opinas de este caso tan perturbador? Espero tu opinión en la caja de comentarios. No olvides suscribirte y dejarme un like. Sígueme en Instagram, TikTok y en todas las plataformas. La música pertenece a Repulsive. Todos los links estarán en la descripción del video. Sin más, yo soy Bursa y esto fue Historias Oscuras.